el sábado la hermana María del Valle Soria, o nuestra recordada y querida hermana María, habría cumplido 100 años de vida. Me pareció importante hoy en el noticiero poder dialogar con una de las docentes que tomó la posta de esa tarea titánica que inició la hermana María hace 48 años cuando decidió formar el nivel terciario en el Instituto del Buen y Perpetuo Socorro, desde una mirada muy visionaria de una religiosa que podría haber dedicado sus días a la contemplación o a administrar la congregación o a trabajar desde el punto de vista de su obra religiosa y sin embargo fundó en Chañar y sentó las bases de un nivel terciario que hace 48 horas tiene un dinamismo increíble y que permitió una cantidad importantísima de carreras para muchas personas, muchos jóvenes de Chañar, de la región, y creo que esa mirada visionaria tiene mucho que ver con alguien, como yo reflejé ayer en la página del museo, de alguien que no era de Chañar, que vino a cumplir una misión apostólica, una misión religiosa y sin embargo nos dejó una tremenda herencia, un tremendo legado educativo que es fundamental, porque siempre bregamos por la educación y creo que esta es una de las mejores herencias. Por eso yo he invitado a Piti, porque ella fue la que tomó la posta en su momento de la rectoría del nivel terciario y creo que, bueno, tiene sobrados motivos para poder hacer un paneo, un reflejo de la valoración de la hermana María. Piti, gracias por venir. Al contrario, buenos días, Marcelo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que no podía soslayarse el cumpleaños número 100 de la hermana María, porque pienso que, como vos dijiste, dejó huellas, pero muy marcadas en un grupo muy grande de gente. Si tengo que hacer honor a la verdad, si vos hubieras llamado acá al azar a un montón de personas que trabajaron en el colegio o que estudiaron en el colegio, podrían hablarte de un montón de anécdotas que tal vez yo no conocería y que me enteraría con amor porque ella lo hizo con mucha gente, lo que nos enseñó a un grupo de profes de aquel tiempo. Trabajó codo a codo con la señora de Ambrogio, con Ana Esther Manacero, con Susana Camuso. No quisiera hablar de algunas personas y olvidarme de otras, con Raquel Benaría, con mucha gente que cubría lugares que por supuesto hacen el engranaje de una institución, como Alicia Piva, María Elena Treco, Silvia Savieto, Mari Carletti. Hablo de las que yo tengo más recuerdo porque trabajamos juntas. Con eso quiero decir que no me quiero adueñar, entre comillas, o arrogar la posibilidad de hablar de ella. Yo sola. No, seguro, me parecía yo a mí, quiero bueno, aceptar tu invitación dialogarlo con el amor más grande, porque se lo tuve. Porque, bueno, en algún punto y en algunas oportunidades, cuando se trata de hablar de gente que pertenece al grupo de las religiosas o demás, suele aparecer algún tipo de resquemor a ver hasta qué punto me manifiesto muy cercana a ellas. En general forman parte de un cuerpo y el laico vivimos de otra manera. Bueno, ella se incorporaba al grupo de vida de la gente laica, como nosotros. A lo mejor laicos comprometidos con la fe. Yo creo que un poco la evocación hacia la hermana María parte del punto de vista de esa apuesta tan fuerte de la educación, sí, desde su formación, sí, y esa mirada que tuvo en ese momento de ver que necesitábamos algo y que podía sembrar una semilla en este instituto, sí, donde había sido designada para transcurrir su tiempo, ¿no? Sí. Como cualquier hermana que puede ser destinada a cualquier obra del perpetuo en cualquier lugar del territorio argentino, ¿no es cierto?, de tantos lugares que hay. Sin embargo, acá creo que encontró la base sólida para hacer eso, la respuesta de los profesionales, de los docentes, sí, de la sociedad, sí, como para decir, bueno, yo desde pragmáticamente, ¿no?, como mujer de la educación, porque creo que así lo ha sido, le ofrezco esto a Chañar, o esta posibilidad que podamos construir entre todos. Sí, ella era intuitiva, ella percibía las necesidades, se abocaba a ellas, nunca midió si tenía los medios necesarios totales para hacerlo, porque en todo caso tenía la idea, por eso era proactiva. Luego buscaba a la gente que la acompañara de buena fe,
para lograr ese cometido que servía para mucha gente, que podía, a partir de lo que ella consiguiera, promover un mejor nivel de vida en el futuro, los jóvenes. Exacto. Su preocupación mayor siempre fueron los jóvenes. De hecho, cuando ella viene acá es una hermana más. Y fue una hermana que, bueno, a veces haciendo metafóricamente una semblanza de su tamaño físico, con el tamaño moral, ético, espiritual, hasta te diría profesional, que tuvo, es tan dispar, dicho un poco humorísticamente, en ese cuerpo chiquito había tanta cantidad de proyectos, tanta cantidad de amor para dar a otros. Incansable. Y lo volcó todo en el plano educativo. Exacto. Ella, en un momento determinado, era la representante legal de todos los niveles y nunca diferenció a nadie. Por eso te decía que como trabajé cercanamente yo y me enseñó un montón, lo hizo con muchísima gente. Ella se donaba a todo lo que le parecía que podía servir de lo que saliera de ella. Y los demás podíamos aprovechar de todo eso. En el caso del terciario, particularmente, tenía por eso visionaria. Antes te hablé de proactiva. Lo que no podía lo buscaba, pero ella se mandaba a hacerlo como si pudiera, como si tuviera las herramientas, digamos, instrumentales, la titulación necesaria y todo lo que te piden en el ministerio. No importaba eso, ella buscaba después los medios. Y en el plano de la visión hubo un montón de gente que veía que en Chañar nosotros necesitábamos un pueblo tan pujante, con tantas ganas de ir por más. Ella veía que teníamos necesidades que no estaban acá para poder ser usadas. Por ejemplo, sí había magisterio para las chicas. Y bueno, la preocupación que siempre la tomaba era ¿y qué hay para los chicos? ¿Y qué hay para los varones? Porque los varones no tienen cómo seguir acá algo más después de quinto año. Entonces empezó a ver qué posibilidades había de crear tecnicaturas que sirvieran con el solo hecho de tener un título para promover, por ejemplo, para ingresar a un banco. Claro, una primera herramienta de trabajo. Una primera herramienta de trabajo. El banco con un título de terciario, tenemos muchísimos casos. Siempre me acuerdo de Roberto Capa, por ejemplo. No solo tenía la satisfacción de haber hecho la carrera, le pagaban de más por haber tenido, haberse promovido a más. Y bueno, y siempre dejó abierta la puerta para que después nosotras, las que veníamos detrás de ella, con menos edad, con más posibilidades porque el tiempo nos lo daba, para poder hacer más, estudiar carreras nuevas, hiciéramos todo lo que venía a continuación. O sea que, por ejemplo, cuando en el 2003, que yo ya estaba en la rectoría, buscamos las carreras rotativas, para el ministerio era un chino, porque con un cupo de gente que sirviera para un técnico en administración de empresas, irnos a una tecnicatura en gestión o de un magisterio común, buscar la manera de ir a un nivel inicial, cambiar carreras, claro, para no abarrotar. Eso lo pudimos hacer porque ella sembró lo primero, porque ella creó la carrera terciaria técnica, que era una más dentro de lo que había en Chañar. Si no, no hubiéramos podido. O sea que supo en el momento sí, cómo sentar las bases para la construcción de todo esto. Sí. Ella fue la que puso una inteligencia innata, una visión que, como te dije, no todos tienen y que ella vio más allá. Nunca le tuvo temor a abrir puertas. Te podía ir a hablar con Reutemann hoy y nos llevaba para que habláramos también con ella. Y mañana estar hablando a los papás para ver de la unión, para ver de qué manera podíamos hacer alguna actividad para sacar dinero para poder sostener la obra, que todos sabemos que es privada, dicho humorísticamente, privada de todo, porque tenemos que pagar todos los impuestos como cualquier entidad civil. No estamos exentas como tenemos, claro, somos escuela a nivel pedagógico con la currícula oficial, pero privada en cuanto al sostenimiento, excepto el dinero de los profesores como sueldo. Exacto. Así que por eso, fue una grande, ¿no? Piti, cuando la hermana se va de Chañar, vos la seguiste frecuentando en Villa Allende. Sí, ella había estado muy cerca de mi familia cuando tuvimos un dolor muy grande, muy grande, accidente, bueno, muy cerca. Y para mí fue como habrá sido para muchas otras, vuelvo a repetir lo primero.
porque todo el mundo tiene de qué acordarse de la hermana María con gratitud. Es lo primero que saco acá a la conversación con vos. Una gran gratitud. Y me había acompañado tanto, incluso el padre Eduardo, en ese momento estaba el padre Eduardo y el padre Cristian. El padre Juan Carlos todavía no estaba, vino en el 2006. Y vinieron a Corral, estuvieron con mi madre, bueno, en fin. Yo cuando ella estuvo cada vez un poco peor, es más, este papel que yo te traje, que fue una cartita que me dejó cuando ya estábamos haciendo suplencias de ella, se refería a Piti, Mari, que sería Mari Carletti, María Elena Treco y Alicia. Era un grupo que con el que ella trabajaba mucho en el terciario. Claro. Y no se olvidaba de nadie. Docentes auxiliares ayudando. No se olvidaba de nadie. Todas importantes igual como seres humanos cercanos a ella. Después, cuando se fue a Villa Allende, cada vez empezó el Parkinson a tomarla más y ella era consciente de todo. Y lo último que tal vez perdió fue el darse cuenta. Porque, por ejemplo, ella pedía cosas a medias. Se sostenía la mano para poder estar un poco más durita, más entera. No durita, que no es la palabra mejor, más contenida. Más contenida. Y después, suponete, cuando la visitabas, el Ave María empiezo yo. Y eso lo decía correcto. Y lo decía entero. Y después vos la dejabas y arrancaba Ave María fuerte, como cuando rezaba en Chañar. Y seguía después el grupo de hermanas, el grupo de gente que la visitáramos. No era la única que iba, pero a ella sabía yo que le gustaba que fuéramos. Así que cuando podíamos, esa vueltita, sea en familia, sea con compañeras, la hacíamos. De hecho, el 31 de diciembre de 2011, cuando me avisan las hermanas que vaya, porque había fallecido, para darle unas palabras de despedida, fuimos un grupo. Fue Marta Rubens conmigo, nos llevó mi esposo, fue Daniela, que ya era regente, Coqui, aunque había sido coordinadora pedagógica, no había tomado ningún cargo más importante, así que ella en ese momento no había venido. Me parece que fue Susana Camuso, habíamos ido unas cuantas. Solía visitarla Daniel Pierela, a quien ella quería muchísimo, también lo trataba por el técnico. Claro. Éramos mucha gente que íbamos a Villa Allende cuando se podía. Piti, para cerrar un poco esta charla, la hermana María con su obra educativa creo que atravesó transversalmente a muchas generaciones en Chañar, y lo sigue haciendo. Sí. Vos fíjate lo que tal vez no nos acordamos, pero no. Lo sigue haciendo. Ayer, por ejemplo, en la semblanza que pusiste vos, y que justamente no todo el mundo tiene de una el museo, no le parece el museo a todo el mundo. Sin embargo, a medida de que lo tenía gente que a lo mejor estaba a su vez relacionada con otras, se fue corriendo y te aparecieron, yo lo he visto, gente exalumna, sí, María Rosa Infante, saludos, sí, Gabriela sí, Belforte, recuerdos, y todos tienen recuerdos personales, a eso iba yo, sí. que todos tenemos un pedacito de la hermana María. Ella quería muchísimo cosas y valoraba todo, no tenía preferencias por alguien. Valoraba todo y trataba de pedirle a cada una lo que por ahí podía pensar que le podía salir. Y esa responsabilidad que ponía ella en vos, era como que te potenciaba para ir por más vos también, hacer lo imposible por cumplirlo. ¿Cómo fue para vos la experiencia de asumir en el nivel, en el nivel terciario, estando la hermana María? Fue una tremenda responsabilidad. Como te dije, yo no fui la primera llamada. Exacto, hubo una convocatoria, sí. ¿no es cierto? Sí, ella había llamado a otras personas antes, que yo supongo que la llamada mía tuvo que ver también con la antigüedad que yo tenía, porque ella sabía que todas nos preocupábamos por igual, porque por ejemplo la acreditación la había logrado Raquel Benaría, Bertonazzi, después vino un grupo, Ana Odino también había trabajado en el técnico. Ella lo que quería era unir las dos cosas, porque tenía la idea de que el terciario era todo, claro, y que se podía promover en las dos vertientes, siguiendo por otras carreras superadoras en cada lugar, ¿no? Vos fíjate que en el 2003 logramos las carreras rotativas, en el 2004 la articulación con la UCA, fueron cosas que ella soñaba,
y que todo eso se hizo por el 2000, por el 1991 que creó ella. Claro. Pero la responsabilidad fue muy grande, porque venir después de ella se va en el 2001, yo estuve un tiempo largo que no tenía título, digamos, no estaba todavía puesta como titular, y en el 2002 llegó la titularidad mía. Había hablado con Rosita Domisi antes, había hablado con Ana también, bueno, en fin, se habían dado otras posibilidades, y después cuando me habló la hermana Aurora en reemplazo de la hermana María, porque Claro. también la tuvo que reemplazar como representante legal, Sí. no solamente yo como rectora. Claro, claro. Me propuso esto por la cuestión de que iba a tener un poco más de años por delante que las otras compañeras. Rosita se había ido a vivir a Corral de Bustos. Bueno, en el caso de las universitarias tenían el tema de una profesión como contadora, faltaba la parte docente, todas con buena voluntad y tratando de ver qué poníamos cada una dentro de lo que teníamos. En para definitiva, que siguiera, ese primer tiempo fue una construcción. Sí, colectiva casi. Colectiva. Para que siguiera el terciario adelante. La cuestión era que siguiera el terciario adelante hasta que el ministerio aceptara a una persona. Y bueno, y arranqué entonces en el 2002 con este compromiso de sucederla a ella. Y no fue fácil, porque siempre, cuando vos venís detrás de alguien tan enorme, tan grande, tenés la responsabilidad acá adelante todos los días. Y aunque te equivoques, como nos equivocamos y todos, tratás de rectificar lo hecho, de buscar la manera de estudiar más. Hicimos casi todas más de una carrera después de la carrera de base. No fui la única. Casi todas hicimos la tecnicatura en gestión, estudiamos con Filmus, con un montón de profesoras que son hoy, grandes acompañantes en el plano educativo todavía actualmente, porque venía a Corral de Bustos porque habían hecho una subsede desde la Universidad de Villa María. Entonces habíamos ido muchísimas a hacerlo. Con esa capacitación nueva, después ellas como colegio privado eligen. Y pienso que mucho tuvo que ver también el tema de la antigüedad mía. Tenía lo suficiente como para entrar y bastante todavía para dar. Claro. En definitiva, creo que lo que permitió también el nivel terciario, no solamente esta oportunidad a los jóvenes las jóvenes y los jóvenes, sino a los docentes también de capacitarse y de crecer más, y crecer más. Vos lo terminás de decir, ¿no? Eso fue un disparador para todas. Todas, ¿no? A los profesionales con las materias pedagógicas para poder dar clases después. Por ejemplo, los profesorados que vinieron después, bueno, la bendición del profesorado de historia, todo estaba señalado de antemano. Cada cosa que fue sucediendo tiene una semilla que ha sido la hermana María. Yo moría de ganas de haber estado en el profesorado de historia, pero tenía 40 casi años de antigüedad y me tenía que ir sí o sí por nación. Yo soy jubilada por ANSES, porque empecé muy chica y para poder jubilarme por provincia me tenía que quedar mucho tiempo más. Y ya no daba para más, tenía que dejarle lugar a las nuevas, esa era mi idea, porque si no era solamente pensar en lo que me gustaba a mí. Exacto, sí. Pero ella fue la disparadora. Hay una frase que yo siempre digo y que nos la recordamos con Ana, por ejemplo, con Ana Esther, pero a todas nos la decía. Cuando no había algo específico que escapaba de su plano de acción, pero vos sí podías hacerla porque habías estudiado la carrera nueva. Ella venía y te decía, ¿y yo por qué te hice estudiar? Y con eso solo en coma, digamos, en broma, perdón. Vos decías, no le puedo decir que no. Bueno, claro, el desafío estaba planteado. Fuimos muchas, muchísimas. Un grupo grande, un team, digamos, un equipo muy comprometido. Y te diría, más allá de lo que atenga a lo personal, buscando justamente revalorizarla a ella, que nos había reunido, ¿no? Todas apasionadas en lo nuestro. Todas. Ana Esther en lengua, Ana Ambrogio, que fue primera en la parte de geografía, su hermana Ana Altave, Adriana Altave, que era una genia en ciencias de la educación. Todo lo nuevo te lo explicaba como si fuera algo cotidiano, conocido, y era nuevo. Y por su manera de explicarlo, todo el mundo entendíamos y te da ganas de involucrarte, de saber más, de empezar con el ensayo y error.
todas dando lo mejor que podíamos, ¿no? Donándote. Convergimos en ese momento y bueno, y fue una suma. No, nadie restaba. Era una suma de lo que la otra podía hacer específicamente mejor, porque era eso lo de ella, pero sumándolo a lo que había. A veces se da eso. Sí. Y yo lo, digamos, pido porque suceda, siempre. Y bueno, fue una fórmula que salió perfecta. Sí. Con muy buenos resultados. Sí. Piti, yo te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario. A mí me parecía importante hoy dar una semblanza de la hermana María, porque ha sido una gran visionaria en los temas de la educación, y tenemos una herencia que estamos disfrutando, un legado que continúa, sí. Que persevera y que le permite a Chañar tener esta oferta educativa tan importante, como muchas docentes que han pasado por las aulas de las escuelas de Chañar y han dejado su impronta en lo cotidiano, en lo diario, y eso es fundamental. Sí, yo no sabía quién venía hoy acá, o quiénes veníamos hoy acá, pero cualquiera de las que pudiéramos haber venido te decía esto. Fue un equipo para nosotras soñado, porque teníamos una afinidad y una líder adelante, que por otro lado trabajaba gregariamente, porque no por líder ella se despegaba de la congregación. Recuerdo cuando iba a visitar al hermano Septimio, ¿te acordás? Sí. ¿Lo oíste nombrar? Sí, el hermano Porque vos Septimio. también trabajaste Sí, con sí, nosotros. Sí. Y el hermano Septimio era quien en alguna medida le daba herramientas también que ella traía a Chañar. Yo debo decir que allá por los 80, cuando estaba Sí. el magisterio, fui el primer bedel. Sí. La hermana María me llamó y me dijo, vas a ser mi bedel. Sí. Y compartí con ella, Sí, con la sí. hermana Cristina, Y después, noches porque- enteras claro. de control de Te podría planillas, decir, claro. hasta que se oficializó Sí. y entró María Elena, pero Sí. en ese momento Ella quería mucha gente que incluso era de otros colegios. fue un trabajo Quería maravilloso. muchísimo Sí. a María Angélica Bocio. Sí, sí. Quería muchísimo y la fue a buscar a Susana Ibarra, Susana Wilichowski. Y ella sabía que profesaba otra fe o no profesaba la fe en definitiva, no tenía... Bueno, ese es el pragmatismo y que era, tenía. no tenía ningún problema. Susana García, que siempre se acuerda de la hermana María con un amor como si hubiera sido compañera desde toda la vida. Por eso te digo de la amplitud. ¿Viste la expresión open mind que a veces los chicos jóvenes dicen? Bueno, ella era eso. Dicho como hablo yo, una mente abierta. Gracias por venir. Al contrario, gracias a vos. Ya volvemos.